Hola, hola. Bienvenida a esta masterclass, el contacto cero. Cuando amar también es soltar. Muchos se han preguntado acerca del contacto cero, ¿no? Acerca de incluso contacto cero cuando no está contigo, cuando está contigo, pero aquí quiero llevar el contacto cero a un nivel diferente de lo que tú puedes tener una concepción o quizá no la tengas. El contacto cero definitivamente es una pausa. Cero contacto, como el nombre lo dice, para sanar, para entender, para reconfigurar. Entonces, en esta masterclass vamos a explorar por qué el silencio es a veces el acto más amoroso que tienes hacia ti misma. El contacto cero puede ser incluso estando en una relación. Puede ser un poco raro, ¿no? Pero también funciona. O un contacto cero cuando ya no hay una relación, ¿no? Que quieres justamente soltar. Por ejemplo, el contacto cero puede ser cuando tú y tu pareja están separados y tu pareja se fue de la casa, está lejos, está con alguien más, están intentando regresar o muchas otras situaciones. Por eso es que tiene sus matices de contacto cero, no solamente para los que ya no tienen una relación, sino para los que tienen una relación con una posibilidad de regresar. También funciona muy bien el contacto cero. Entonces, vamos a descubrir cómo este contacto cero puede convertirse en una poderosa herramienta de transformación personal, permitiéndote reconectar con tu esencia y reconstruir tu bienestar emocional desde raíz. Ahora, ¿qué es el contacto cero? El contacto cero es una estrategia consciente de distanciamiento total que implica cortar toda comunicación y exposición a la otra persona para proteger tu bienestar. Redes sociales, no llamadas, no mensajes, no verse, no ver estados. Cuando dice contacto cero es que es cero. Como lo dice en toda la extensión de la palabra, cero. Ese contacto es cero. Ahora, más allá del silencio, no es simplemente dejar de hablar, ¿no? Sino dejar de tener también dejar de exponerte a estas situaciones. Es decir, cuando usualmente se utiliza el contacto cero, muchas veces nos da miedo precisamente que esa persona se aleje, que nos deje de hablar, que nos deje de extrañar, que nos escriba. Pero el contacto cero sirve para dejar de caer en ese ciclo de repetición que genera estas emociones. Y por supuesto, cuando hay un mensaje, una situación, se reactivan esos dolores o esos sufrimientos que perpetúa que toda tu recuperación sea mucho más lenta, ¿no? Incluso es cuando ya, no, como les decía, tiene una aplicación universal porque solamente cuando ya no existe una relación, pues los vínculos pues ya no están más allá de las etiquetas o estados oficiales, ¿no? Entonces, este es el contacto cero. ¿Por qué cuesta aplicarlo tanto? Pues son diferentes motivos, no hay uno solo, pero aquí voy a explorar los más comunes que he encontrado en mi práctica profesional y yo creo que uno de ellos es el miedo a la soledad. El temor a enfrentarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Eso significa que uno de los mayores miedos que tiene el ser humano es miedo a la soledad, miedo a no encontrar a alguien más, miedo a ser aislado, miedo a ser relegado, miedo a no saber que puedes encontrar una persona que te pueda comprender porque te sientes que ya tienes cierta edad, que tienes cierta madurez, porque tienes hijos, el que dirán. Entonces el miedo a quedar relegada, mejor dicho, es un miedo inmenso. Y es que también lo traemos en nuestra genética. Somos seres sociales y como seres sociales, desde la evolución cazábamos en manada, todo lo hacíamos en manada. ¿Qué le pasa a una persona que se queda fuera de la manada? Muere. Entonces esto reactiva incluso esas reacciones impulsivas acerca de la pareja, ¿no? El miedo a quedarnos solos porque implicaría morir. Ansiedad por falta de control, ¿no? La incertidumbre genera un malestar profundo, es decir, el hecho de que no tengas ese contacto, tú dices, es que me va a doler muchísimo, es que no puedo no hacerme la idea de que no lo voy a tener, de que no la voy a tener. Entonces esto genera una ansiedad y unos pensamientos intrusivos catastróficos, ¿no? Que vuelven a alimentar de nuevo a la soledad. Algunas heridas de abandono, de rechazo, de humillación, de abandono. Y entonces esta incertidumbre crece. Y son pensamientos tras pensamientos. Y además, pues existe una ilusión por recuperar eso que tenías, o la famosísima esperanza, y la creencia de que si sigo cerca lo puedo recuperar. Aquí hay un punto muy importante. Si tú no sabes desde dónde te estás comunicando, desde dónde estás cerca, comillas, lo único que haces es agravar la situación si quisieras recuperar a tu pareja. ¿Por qué? Porque lo estás
o la estás buscando desde una perspectiva de desesperación, de una necesidad no cubierta tuya. Y si no tienes una necesidad cubierta y la expones, todo empeora. Pero si ya no hay nada que hacer en esa relación y te cuesta soltar, es que, ¿y qué tal le puedo recuperar aquello que éramos juntos? Aquello que teníamos. Y vivir con la idea de que eso ya no va a regresar es muy doloroso. Entonces, a través del mensaje, a través de seguir en contacto, es una gota de ese recuerdo. Pero eso genera más sufrimiento todavía. ¿No? Esos obstáculos internos, por supuesto, son barreras, ¿no? En realidad hay muchas más, ¿no? Hay muchas cosas más escondidas ahí, pero de manera general estas son las que yo podría encontrar, las que yo puedo, más bien encuentro en una terapia o en procesos de este programa de Emotional Reset. Porque justamente, como les decía, la mente crea narrativas que justifican mantener este contacto. Es que no voy a tener esa familia, es que voy a dejar a mis hijos sin su papá, es que no voy a tener una pareja, ya nadie se va a fijar en mí, estoy muy grande, qué flojera volver a empezar a conocer a alguien más, malo conocido, qué bueno por conocer, y todas estas ideas y pensamientos. Pero en realidad eso prolonga el sufrimiento y retrasa la verdadera sanación. Esto lo tienes que tener muy claro. Lo que realmente activa el contacto cero es cuando alguien entra conmigo en este programa de Emotional Reset y lo que justamente quiere es soltar o mejorar la relación. El contacto cero es una de las mejores opciones. ¿Y que activa el contacto cero, como dice en la presentación? Activa varias cosas. El primero es un síndrome de abstinencia emocional. Es decir, experimentamos como si fuéramos un adicto que ya no tiene esa droga y tenemos reacciones fisiológicas, psicológicas, emocionales, porque ya no tenemos esa relación, esa manera de cómo nos comunicamos debido a esta dependencia durante la relación, ¿no? Entonces, te resultó o resulta ser que es muy cómodo para ti el hecho de que sigas en contacto con tu pareja, porque eso es lo conocido. Y cuando lo dejas de tener, dices, es que me hace falta eso, es que no puedo vivir sin él, es que no, siento que me voy a morir. Y esto que trae, por supuesto, esto sale a la superficie toda nuestra parte de oscuridad, toda nuestra parte que somos nosotros, toda esta parte de sombra, de oscuridad, porque salen nuestros mayores miedos, nuestras mayores frustraciones, porque nos recuerda que fuimos abandonados, abandonadas, rechazados, una herida de traición, porque me recuerda aquel momento en que falleció mi papá y ahora esto parece tan idéntico, por poner un ejemplo. Entonces, si a esto le sumamos que tenemos un apego ansioso, por ejemplo en acción, pues imagínense, ¿no? Nuestro sistema de apego se activa intensamente, generando esta necesidad casi compulsiva de reconectar, ¿no? Para calmar esta ansiedad por separación. Pero como les decía previamente, esto solamente empeora la relación. Entonces tenemos aquí varios elementos. El estilo de apego, las huellas emocionales, llámese herida de abandono, de rechazo, de traición. Me está faltando una, ahorita me acuerdo. Y entonces todo esto genera más sufrimiento todavía. Ahora sí vamos con las heridas emocionales. Estas heridas se activan porque en el fondo de nosotros es como si se hubieran activado programas que están ahí. Es decir, el hecho de que se haya ido mi pareja y que yo no tenga este contacto es muy similar a cuando mi papá se fue y me dejó con mi tía, con mis abuelos, y yo sufría por estar con mis papás. Esto parece tan idéntico a eso. Entonces se activa una herida de abandono, ¿no? Entonces se despiertan esas heridas no trabajadas. Por eso es muy doloroso el contacto cero. Entonces se despiertan heridas que tuvimos tempranas y que lo único que quieren estas heridas es ser escuchadas, sanadas, aterrizadas, porque nunca te habías dado cuenta que estaban ahí, pero están ahí y te están avisando. El contacto cero no es abandono, es autocuidado. Lo que yo quiero compartirte aquí es que, por ejemplo, cortar por castigo, cuando el contacto cero se implementa como una forma de venganza o para provocar una reacción de la otra persona, se convierte en realidad en una herramienta pues de manipulación, y el único daño que te haces es hacia ti misma, ¿no? Entonces, este enfoque, por supuesto que lo que hace es, en lugar de salir, te hunde más. Sin embargo, cuando tú lo haces con una estrategia, cortar por salud emocional, nace desde yo cuidarme, aunque sepa que en el fondo me estoy muriendo por no tener ese contacto.
y el reconocimiento de que necesitamos este espacio para sanar y reconstruirte. No, como dice una frase, dejo de hablarte porque empecé a escucharme. Es un acto profundo de respeto hacia ti misma. Porque lo único que haces si sigues en contacto con esa persona, tratando de recuperarla, lo único que haces es empeorando la situación. Porque habla tu herida, habla tu estilo de apego, hablan tus miedos, hablan tus frustraciones, ¿me entiendes? Entonces aplicas contacto cero, lo trabajas, regresas y dices, ya entendí desde dónde me estaba comunicando contigo. Ese es el verdadero objetivo, dependiendo, por supuesto, del objetivo de cada quien, o recuperar o soltar. Ok, lo que aparece cuando hacemos silencio, entonces aparece la ansiedad. La ansiedad surge como una señal de que necesitamos desarrollar herramientas de autorregulación emocional, porque la ansiedad a su vez genera muchas más emociones, miedo, tristeza, frustración, vergüenza, desesperación y muchas más. Entonces es una oportunidad para aprender a sostenernos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Entonces esto genera un recuerdo, o mejor dicho, generan muchos recuerdos, porque es una invitación a que tienes que resignificar estas experiencias. Algo tienes que aprender de esto. Y esto nos permite volver a escribir nuestra historia desde una nueva perspectiva. Nuestra historia, la manera en cómo nos comunicamos, en nuestras heridas, entre nuestro estilo de apego. Y por supuesto, ¿no? El miedo, que es uno de los mayores. El miedo no es malo, funciona muy bien y tiene su función. Sin embargo, el miedo mal encaminado lo único que hace es detener, te detiene. Y se presenta justamente con una oportunidad de transformación y crecimiento. Nos invita a enfrentar lo desconocido, porque dentro del miedo abajo hay capas y capas y capas y capas de muchas otras situaciones que no alcanzamos a ver. Y el miedo lo único que dice es, hay algo ahí y duele, pero no sé qué es. Entonces es una invitación a ir más allá. El contacto cero también puede ayudarte a recuperar, como bien te lo decía. Crear un vacío emocional. La ausencia genera este espacio que te permite, con la otra persona, claro está, y si es que existe esa posibilidad, para que tú te reestructures, te resignifiques, sin tener que estar en contacto con esa persona, ¿no? Entonces es importante que distingas, es que lo amo, y muchas veces eso no es amor, es una necesidad no cubierta. Y si él reaparece, podrás observar que puede haber un amor genuino, siempre y cuando los dos tengan esta posibilidad de trabajar, o simplemente lo estás llenando o satisfacer una necesidad no cubierta tuya. Por eso es importante que con la distancia y trabajando todo esto, lo que tú vas a decidir para con tu pareja es mucho más sano, es mucho más esclarecedor. Preguntas clave para antes de romper el contacto cero. ¿Desde qué emoción quiero hablarle? Es decir, tengo ganas de mandarle un mensaje, tengo ganas de escribirle. Identifica si estás actuando desde la calma o desde la ansiedad, el miedo o la necesidad de que te valide, o porque lo estás perdiendo. Y toma estas decisiones, o mejor dicho, sé consciente desde que tomas estas decisiones. Si son esas emociones intensas y si son intensas estas emociones y no positivas, los resultados no son los mejores. Y al revés, si tú tomas una decisión de una claridad, los resultados tienden a ser mucho más conscientes. Entonces, ¿estoy buscando validar mi dolor o abrir otra herida? Reflexiona sobre esta motivación. ¿Buscas algún reconocimiento? ¿Estás preparada para enfrentarte potencialmente a más dolor todavía del que puedes sentir? Porque en realidad nos contamos una historia de que necesitamos ese contacto, pero esa historia no es real en la mayoría de las situaciones. Ahora, cuando tú quieres romper ese contacto, pregúntate, ya entendí desde dónde me comunico, ya me reconstruí antes de buscar nosotros de nuevo, y evalúa honestamente si has sanado, si ya sabes cuáles son tus heridas, tu estilo de apego, esas necesidades no cubiertas, esos miedos, y si ya lo has sanado, para que puedas poner esos límites y no regreses a un proceso previo. Y sobre todo, que no pueda manchar tu proceso o tu avance que has tenido, el que tengas hasta este punto. Si ya rompiste el contacto cero, lo único que quiero decirte es que eres un ser humano, no pasa nada. No es un fracaso, pero el feedback es, cada ruptura es una oportunidad de aprendizaje y te muestra qué es lo que tienes que trabajar. Pero muchas veces el ciclo, cuando tú rompes un contacto cero, regresas a ese ciclo y muchas veces el ciclo es más fuerte, te jala hacia abajo mucho más. Es decir, cada vez que este ciclo
contacto cero, lo rompo, contacto cero, lo rompo, es más intenso aún. Entonces, aunque sí, cada calle te va a enseñar algo definitivamente, pero esto te invita a saber desde dónde estás volviendo a tener esta recaída, entre comillas, y qué lo desencadenó, qué necesidad o qué miedo estabas intentando satisfacer y qué puedes hacer diferente la próxima vez. A lo mejor eres consciente de decir, es que ya sé que me sentía de esta manera y por eso lo busqué. Y me avisó mi cuerpo. Entonces ahí aprendiste que el cuerpo te estaba avisando, pero lo viste, no te hiciste caso, mejor dicho. Entonces, retoma el proceso. Nunca es tarde para volver a retomar este proceso. Somos seres humanos, avanzamos y retrocedemos, pero siempre se puede volver a empezar. Y lo peor que puedes hacer es juzgarte, autocriticarte, autoexigirte, hablarte con un odio inmenso. Lo que yo te invito es a mucha autocompasión, muchísima autocompasión. ¿Qué hacer cuando tienes demasiada ansiedad en este silencio? Pues bueno, la técnica de una carta que no enviaré, esto es, escribe todo lo que sientes y piensas como si se lo estuvieras diciendo directamente, pero guarda esta carta para ti. Y este ejercicio lo que va a hacer es liberar esa intención o esa presión emocional de querer escribirles. Ejemplo, le quiero mandar un WhatsApp, pues agarras una carta, una hoja, lo escribes y si quieres lo quemas y te deshaces, como si lo estuvieras escribiéndolo a él y así sucesivamente. O si estás en un proceso de terapia, puede existir ese apoyo. Si estás trabajando conmigo, yo te puedo cachar y yo te pediré de tarea en algún punto, si aplicamos esto, que me lo mandes a mi WhatsApp. Es decir, que me escribas como si yo fuera esa persona a la que le vas a mandar el mensaje. No sé por qué te estoy escribiendo esto, me siento así. Entonces, el hecho de escribirlo a otra persona que no sea él también genera una especie de conciencia y lo dices, wow, no sabía que esto, me da pena mandártelo, y va generando un autoconocimiento. También te invito a respirar, ¿no? Practicar unas respiraciones profundas y conscientes. Te voy a enseñar el 4, 7, 8. Con los ojos cerrados, sin cruzar los pies ni las piernas, ojos cerrados, espalda recta, para bajar esta intención de escribir. Inhalas en 4 segundos por la boca. 1, 2, 3, 4. Mantienes en 7 mentalmente, sin exhalar ni inhalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhalas en 8 por la boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y repítelo hasta que calme esa ansiedad. Repítelo las veces que sean necesarias. Y registra cada vez que sientas este deseo de romper el contacto. Se va. Identifica esta emoción detrás del mensaje, que lo desencadena, que lo alimenta. Y también, si hubo un día en que lograste detener ese impulso, ¿cómo lograste superarlo? Eso también es importante. Que tú sepas, pues, me di cuenta que había abandonado a mis amigos, el día de hoy salí con ellos, en lugar de escribirle. Excelente. Es un buen logro que hay que festejar, claro. Historias reales de transformación, pues bueno, muchas personas aplicaron este contacto cero, ¿no? Por ejemplo, María, el contacto cero durante 6 meses tras una relación de 5 años. Inicialmente experimentó una ansiedad muy, muy, muy grande, pero gradualmente redescubrió sus pasiones olvidadas y reconstruyó su autoestima, ¿no? Y hoy afirma que esa decisión fue el punto de inflexión que transformó su vida, porque solamente así pudo saber desde dónde se estaba comunicando y romper esos patrones. Ana mantuvo el contacto cero por un año completo. Durante ese tiempo retomó estudios abandonados, fortaleció amistades y desarrolló una relación más profunda consigo misma. Descubrió que su identidad se había difuminado en la relación y logró recuperar su esencia. Por eso el contacto cero es como estar en una cámara de recuperación, pero esa cámara eres tú misma. Ahora, por ejemplo, implementó este contacto cero por 3 meses y cuando él apareció pudo evaluar la situación desde un lugar de fortaleza diferente y decidieron intentarlo nuevamente, pero con límites claros, desde una comunicación honesta, trabajando esos miedos, esas heridas y ese estilo de apego. Y hoy tienen una relación completamente diferente. Si puedes ver los diferentes objetivos que tiene un contacto cero, no solamente es el hecho de olvidarlo, sino también dar un break y conocerte. Ahora, como reflexión final, no se trata de olvidarlos. El objetivo no es borrar estos recuerdos, por supuesto. Se trata de recordar y reconectar contigo misma. Ese siempre va a ser lo más importante. Soltar como un acto de amor.
A veces la forma más valiente de amar es soltar, porque cuando sueltas, recibes. Así es la vida. Entonces el contacto cero no busca negar lo vivido, ni pretende que olvides ni a que amaste. Es más, nunca lo vas a poder olvidar. Vas a poder resignificar eso que sucedió, ese para recuperarlo, para soltarlo totalmente. Si estás confundida, si no sabes si soltar o recuperar, ese es otro asunto, pero quiero que entiendas que este contacto cero, mientras decides si soltar o recuperar, lo primero es aplicar y después tomas esa decisión, no antes. El verdadero propósito es crear este espacio necesario para que puedas recordar quién eres, reconectar tus valores, lo que eras, tu vida, tu autenticidad, tu amor propio. Entonces, soltar es la manera más valiente de amar, como te lo he dicho, tanto a otra persona como a ti mismo. Pero lo más importante, eres tú, claro. ¿Estás lista para empezar este proceso? El compromiso es contigo misma, ¿no? Decide priorizar este bienestar emocional. Es una de las mejores inversiones que puedes hacer. Porque si nadie se preocupa por ti, si tú no te preocupas por ti, nadie se va a preocupar por ti. Necesitas esta valentía de estar en silencio, porque escuchar tu voz interior es uno de los mejores regalos que vas a descubrir. Porque solamente a través de este crecimiento es la mejor manera de transformar este dolor y con mucho aprendizaje. Por supuesto, este amor propio es una brújula. Guíate por el respeto hacia ti misma. Es una de las mejores banderas que vas a tener. El silencio también puede ser un grito de amor propio, aunque no lo creas. Cuando decides hacer contacto cero desde un lugar de amor y respeto hacia ti misma, estás declarando que tu bienestar emocional es una prioridad que no es negociable. ¿Qué recursos te voy a entregar si decides trabajar en este tema de contacto cero de manera más profunda? Por supuesto, te voy a proporcionar todas las herramientas y prácticas diseñadas para que tu camino sea mucho más rápido. Una bitácora emocional de contacto cero, ejercicios guiados para registrar tu progreso y reflexiones diarias, una serie de ejercicios prácticos para regular esta ansiedad, algunas meditaciones que hay aquí en esta comunidad, incluyendo técnicas de respiración y de anclaje emocional. Y también hay una meditación guiada que se llama Volver a mí, que era especialmente para reconectar con tu esencia y fortalecer tu determinación. ¿Qué sigue después de esta masterclass? Pues bueno, este programa Emotional Reset abarca no solamente esto, sino diferentes aspectos de la relación, dependiendo del objetivo que tú tengas. Pero este programa Emotional Reset es un programa completo de 8 semanas, en promedio diseñado para transformar esos patrones y construir una nueva relación contigo misma. Por supuesto, es a través de una sesión de diagnóstico gratuita en línea. Es una consulta personalizada para evaluar tus situaciones y diseñar un plan de acción adaptado a tus necesidades. Y existe una comunidad de acompañamiento que es muy bonita, donde muchas personas, muchas mujeres están probablemente viviendo, sintiendo lo mismo que tú estás padeciendo en este momento. Entonces, ahí es un espacio seguro donde vas a poder compartir con otras personas, con otras mujeres, en un grupo de WhatsApp, en esta comunidad y en los en vivos que se hacen de manera profesional. Y quiero decirte que estos recursos están diseñados para llevarte más allá de esta masterclass, para ofrecerte este apoyo continuo que necesitas para mantener tu compromiso con el contacto cero y con tu proceso de sanación emocional. No me queda más que agradecerte por haberte tomado estos minutos en haber visto esta masterclass. Así que si tienes alguna duda, mándame un mensaje. Te voy a poner los medios para que lo puedas hacer, ya sea que lo estés viendo en YouTube, para que hagas enlace en la descripción, o si estás en la comunidad, para que me puedas enviar un mensaje directo o un post en la comunidad para que podamos ahondar en algún tema en específico si así lo deseas. Gracias.